la época de los 60, 70 empieza ya a cuestionarse realmente si la mecánica cuántica es la única ciencia que puede explicar el mundo atómico o microscópico y pues se generan las famosas mediciones de Bell y de ahí pues la gente prueba que en realidad no existen ninguna variables escondidas o hidden variables y demás, definitivamente prueba de que la mecánica cuántica sí explica el mundo microscópico. Para hacerlo, pues ustedes ya, me imagino que Jairo les habrá compartido con ustedes, es contraintuitivo. La mecánica cuántica va en contra del sentido común que nosotros tenemos del universo o de la realidad, si es que esa existe, ¿sí? Y por lo tanto, pues explorar cuáles son esas propiedades de esa ciencia que un poco extraña, pero que permite hacer cosas maravillosas. Y fíjense que en el momento en que ya se dan muchas respuestas alrededor de estas variables escondidas y las desigualdades de Bell y cosas así, ya la mecánica cuántica había sido utilizada para el desarrollo tecnológico. ¿Sí? Ustedes tienen mecánica cuántica en sus teléfonos celulares, en sus televisores, en todos los equipos electrónicos actuales, en su computador. La mecánica cuántica ya está ahí. Lo que pasa es que es un tipo de mecánica cuántica que era mucho más tangible, ¿sí? Y que podía ser aplicable y se desarrolló más o menos, empezó a desarrollarse desde el invento del láser y la electrónica, y en eso voy un poquito a hablar. Pero bueno, el 25 de este año, que ya se va a terminar, pues estamos celebrando el Año Internacional de la Tecnología y las Ciencias Cuánticas. Como ya habrán sabido, el Premio Nobel de Física se lo dio a tres investigadores que trabajaron con una cuestión, una propiedad fascinante de la mecánica cuántica, que es el tunelamiento cuántico o quantum tunneling. Y no solamente que ellos probaron que se podía hacer a nivel microscópico, sino también que había ciertas propiedades macroscópicas que también podían hacerse o que tenían estas características. Bueno, en Estados Unidos, más o menos hace como 4 o 5 años, el Congreso de los Estados Unidos colocó una cuestión que llama la Iniciativa Cuántica Nacional, que se enfoca en varios aspectos de las tecnologías cuánticas. Primero, reconoce el aporte de la mecánica cuántica al desarrollo científico y tecnológico de la humanidad. Segundo, pues como es una iniciativa nacional, se enfoca alrededor de tres pilares fundamentales. Sí, la primera es que el desarrollo de la ciencia correcta, que no se invierta en una cantidad de ciencia que es irrelevante al desarrollo de la mecánica cuántica y sus aplicaciones en la sociedad. Ah, segundo, como país poderoso, y no quiero entrar en perspectivas personales, ah, siempre está constantemente enfocado en ser el primero, el ser el primero, entonces se enfoca también en una cuestión que se llama incrementar la competitividad norteamericana, y por una razón, porque tiene una competencia muy fuerte de parte de la China. Entonces, incrementar la competitividad norteamericana alrededor de estas tecnologías cuánticas. Y la otra que yo creo que es la más importante y por la cual se hacía esta presentación a la Provoz es de cómo nosotros vamos a formar gente que sea capaz o que tenga la capacidad de trabajar en estas áreas. Y la cuestión es, y les doy un ejemplo palpable, un ejemplo mucho más concreto. La fotónica, por ejemplo, es un área de investigación que abarca desde las telecomunicaciones hasta la medicina, hasta las aplicaciones industriales, ¿sí? Y las compañías que hacen fotónica en Estados Unidos, o compañías grandes también como compañías pequeñas, por ejemplo, de las más famosas está Spectra Physics, o está Coherent, o está Edmund Optics, cosas así. Esas compañías tenían un problema grave que era que la gente que estaba especializada en fotónica, la mayoría de ellos, casi el 90%, eran doctores, o sea, PhDs. Y la pregunta es, pero yo no necesito un doctor para manejar un láser en mi laboratorio, que me haga una cosa específica.
Entonces empezaron a influenciar programas de pregrado en las universidades para que desarrollaran especializaciones o sí, desarrollaran como especializaciones a nivel de pregrado en el área de fotónica. Entonces ya usted no necesitaba un PhD que te cobraba un sueldo de $150.000 al año, sino que ya tenías una persona de pregrado que te podía cobrar 80.000 o $90.000, ¿sí? Pero eso implica una inversión inicial, o sea, ¿cómo nosotros vamos a formar este tipo de personas? Y entonces demanda de que ciertos currículos a nivel de pregrado se tengan que adaptar para que la gente se pueda especializar en esa área de fotónica. Las compañías en este momento también se encuentran en un dilema alrededor de lo que es Quantum Science and Technology. ¿Por qué? Porque en este momento la gente que puede trabajar en estas áreas es gente que tiene un grado avanzado, como un doctorado o un masterado, pero de pronto lo que necesitamos es formación, ¿sí? De técnicos o formación de profesionales que no tienen que tomarse 3 o 4 cursos de mecánica cuántica, ¿sí? Sino que puedan aprender lo que es la tecnología cuántica basado en ciertos aspectos fundamentales de la mecánica cuántica. Ah, y entonces esa es la última parte de la famosa Quantum National Initiative o National Quantum Initiative, que es la formación de gente y desde cuándo se empieza a formar. Si nosotros pensamos que, no, pues es que los conceptos de la mecánica cuántica como son tan abstractos, entonces los tenemos que empezar cuando empiecen la universidad. Y resulta que es incorrecto. Resulta de que se puede empezar a enseñar conceptos básicos de la mecánica cuántica a nivel de bachillerato, ¿sí? Hacer demostraciones sencillas. Y hay muchas demostraciones que ya se pueden hacer, o sea, no son demostraciones en realidad de sistemas cuánticos, sino demostraciones de aparaticos que asemejan el comportamiento cuántico. Entonces, es un desarrollo de lo que aquí se conoce como STEM, que es Science, Technology and Engineering, y que se empieza a implementar, y matemáticas, y que se empieza a implementar desde el pregrado, perdón, desde el bachillerato, e incluso de la escuela primaria, en los últimos años de escuela primaria, a los chicos se les empieza a mostrar esto. Entonces, en eso básicamente son los 3 aspectos del National Quantum Initiative. Hablamos, les decía a usted de que la mecánica cuántica ya tiene muchas aplicaciones, o sea, no es una cosa nueva. Resulta de que a nosotros nos dicen ahorita que estamos en la segunda revolución cuántica, ¿ya? Y entonces lo primero que se le viene a la mente a los estudiantes cuando uno les dice esto es, bueno, pero ¿cómo así? O sea, que ya hubo una revolución cuántica, ¿y cuándo fue? ¿Sí? Pues esa revolución cuántica empezó a tener lugar más o menos desde los años 1957, 60. Uno de los primeros ejemplos que yo conozco como que yo coloco como una revolución, una primera revolución cuántica es el invento del láser, ¿sí? Que se hace en Estados Unidos y también en Rusia. Hay un par de investigadores de que plantean la posibilidad de crear un láser. eh, Está basado en un aporte científico de Albert Einstein, ¿sí? Que es introducir un concepto nuevo que es la emisión estimulada de luz. En el fondo, cuando usted lo mira, el láser es nada más que un amplificador, es un amplificador de luz. Sí, a través del proceso de estimulación se puede amplificar la luz y se gana muchas cosas. Se gana, por ejemplo, el aspecto de que los láseres son altamente coherentes. Y en ese momento, la industria láser, pues primero el láser es un sistema que es ubiquitous, o sea, está en todas partes. Tú vas al supermercado y registras lo que vas a comprar a través de un barcode que te lo lee un láser, o vas a donde el cirujano de los ojos y te hace una aplicación de corrección de la vista con un láser, o te hacen una endoscopia que puede utilizarse un láser para ver qué es lo que tienes por dentro, ¿sí? Se utiliza en procesamiento de materiales. En este momento láseres de alta intensidad se utilizan para cortar materiales. Por ejemplo, el Internet, la mayoría de esa comunicación se hace por fibra óptica, y en la fibra óptica lo que se propaga es una señal láser que es modulada a alta velocidad. Entonces, es ya una aplicación grandísima, y por eso hablamos de que esa primera revolución cuántica nosotros la vivimos, ¿sí? Y somos partícipe de esa revolución. Lo que pasa es que no la conocíamos como tal.
Otra de parte de las primeras revoluciones cuánticas es el desarrollo de la electrónica. ¿Sí? Cuando se inventa el transistor en los laboratorios Bell, se inventa porque ya se tenía una base, sí, más o menos, yo no diría tanto teórica tan fuerte, pero se tenía una base como especie de fenomenológica un poco, que era alrededor de lo que llamaba teoría de bandas, ¿sí? En semiconductores o en estructuras cristalinas. Y en esas teorías de banda, cuando aplican los teoremas de Bloch, entonces se encuentra de que en ciertos materiales cristalinos se desarrollan como ciertas áreas que son completamente prohibidas, y eso se le conoce como el Energy Band Gap o el ancho de banda, y se generan dos regiones, que es la banda de valencia y la banda de conducción. Entonces, uno de los materiales más conocidos y que más utilizado actualmente es el silicio. El silicio tiene cuatro electrones de valencia que comparte con otros cuatro átomos de silicio, y es un material que se utiliza para detectar luz, ¿sí? Se utiliza mucho para fotodetectores en el área visible, y se llega un poquito al infrarrojo cercano. Utilizan el silicio como fotodetector. Pero también es la base de varios componentes. Por ejemplo, la primera aplicación es PN Junction, o sea, una junta PN, que es lo que ustedes conocen, donde se utiliza el silicio, y al silicio entonces se le puede adicionar arsénico o se le puede adicionar boro, y depende del material. Entonces tiene un material que tiene mucho más cargas positivas, a eso se le conoce como agujeros, o tiene mucho más cargas negativas, que son los electrones. Y si tú entonces juntas un pedazo de silicio que ha sido dopado con boro, por ejemplo, y un pedazo de silicio que ha sido dopado con arsénico, y los junta, entonces se desarrolla una cuestión que llama un depletion region, una zona en la mitad de los dos que es neutral, pero por el cual usted puede aplicar un campo eléctrico o aplicar un voltaje, y depende de cómo usted aplica el voltaje, entonces la junta PN conduce electricidad o no conduce electricidad. Entonces, por ejemplo, en el primer caso que están viendo ustedes acá es lo que se llama un reverse bias, o sea, aplicarle un voltaje en el cual el positivo está con el negativo y el negativo está con el positivo, se llama reverse bias. Y en ese caso, entonces, aquí se incrementa esta brecha que hay aquí donde dice PN. Entonces, aquí se incrementa esta brecha, y por lo tanto no puede haber conducción eléctrica. Si en el caso contrario se hace lo que llama un forward bias, en el cual la parte P se junta con la parte positiva de la batería que usted está utilizando, entonces esa barrera se reduce, y entonces hay conducción eléctrica. Y entonces a eso se le conoce como un rectifier diode, o un diodo rectificador. Y se utiliza mucho en electrónica. Una de las aplicaciones, a ver, los chicos me imagino que sabrán que, por ejemplo, la corriente que viene, o el voltaje que viene de las paredes, son 60 Hz y 120 voltios. Ese voltaje es, bueno, en realidad no son 120, son 160, pero ese voltaje es aleatorio, o sea que es como especie de sinusoide. No, perdón, aleatorio, tiene una forma de seno y coseno, o de seno coseno, o sea, es lo que nosotros conocemos como corriente alterna, ¿sí? Y la mayoría de los aparatos electrónicos que usted tiene en su casa, pues funcionan con corriente directa, y se utilizan muchos de estos diodos rectificadores para rectificar y producir corriente directa. Bueno, es una aplicación, también es parte de la primera revolución cuántica. La otra es, pues, el mismo juego, es una junta PNP o una junta NPN, en el cual se coloca silicio que está dopado con cargas positivas, el otro que está dopado con cargas negativas, y en el intermedio se coloca uno que esté dopado. Por ejemplo, si el primero está arriba con cargas negativas, el de la mitad es con cargas positivas, y el de la parte de abajo con cargas negativas, y se le conoce entonces como el colector, la base y el emitter, o se puede hacer a la forma inversa. Y entonces aquí lo que tenemos es un amplificador que te permite amplificar la corriente que pasa de un lado a otro.
Y eso entonces se utiliza ya como un circuito lógico, ¿no? Como un componente lógico que te puede amplificar o reducir una señal. Y esa es la base de todo lo que ustedes conocen en este momento en la electrónica. Básicamente son los diodos, son los transistores. Y en este momento, ustedes miran las obleas de silicio que se están utilizando en este momento son más o menos de 8 pulgadas y son cerca de 10 billones de componentes, aunque yo creo que este número ya pasó hace mucho rato porque me he dado cuenta, el otro día estaba mirando de que la distancia entre componente y componente en una oblea de estas de silicio ya está del orden de los 4 nanómetros. Entonces, pero sí es un avance impresionante, ¿sí? Con estos materiales y entonces vemos de que en realidad nosotros ya estábamos o estábamos viviendo y estamos experimentando esa primera revolución cuántica. También la otra parte interesante es lo que nosotros conocemos como el área de la optoelectrónica, en el cual usted básicamente utiliza estos dispositivos electrónicos como las junta PNs para producir luz o para detectar luz. Y entonces a eso le conocemos nosotros como la optoelectrónica. Y una de las aplicaciones más importantes, diría yo, son los láseres semiconductores que se utilizan actualmente para comunicación por fibra óptica. ¿Sí? Esos láseres generalmente se hacen de arsenuro de galio y es la aplicación más bonita de la mecánica cuántica, que es la cuantización de los estados energéticos, en el cual usted básicamente crea un pozo de potencial y ese pozo de potencial permite a usted generar luz láser con una eficiencia mucho más alta que si lo estuvieras haciendo, digamos, en un sistema tridimensional. Y es una aplicación directa de la mecánica cuántica, así que es básicamente la discretización de la energía cuando usted reduce el sistema a dimensiones muy pequeñas. Mm. Ok, ahora otra de las aplicaciones que ustedes conocen son los LEDs, los diodos emisores de luz, y usted toma arsénico y si le introduce ¿se dice dopea? No. ¿Cómo se dice doping en español? Se dopa, Se dopa. O sea, si se dopa dopaje, con dopaje. dopaje, ¿no? Entonces, si tomas, por ejemplo, arsénico, ¿sí? Y le haces un dopaje con nitrógeno, entonces produces un diodo azul. Si utilizas fósforo, produces un diodo verde. Y si utilizas, perdón, gallium, y si utilizas arsénico, produce un diodo rojo. Y pues esa básicamente es lo que es un píxel, ¿ya? Y en este momento, por ejemplo, aplicaciones de los LEDs están en los televisores de flat displays que utilizan LEDs para las imágenes. Como les decía, los diodos láseres son básicamente diodos que son básicamente una junta PM en el cual tiene una parte en la mitad que es lo que se llama la zona activa y en estas dos partes de aquí lo que se hace es un clip o se pule esa parte, esas dos caras y entonces eso queda como una especie de espejo. Entonces creas una cavidad interna y esa cavidad interna pues eventualmente va a generar emisión estimulada y esa emisión estimulada es un láser. ¿Sí? Entonces es un láser semiconductor. Hay otra aplicación, ¿sí? Que también tiene que ver con la mecánica cuántica y ustedes lo utilizan constantemente todos los días y es las cámaras que tienen ustedes en sus celulares. Esas cámaras son lo que llama Charge Coupled Display, son CCDs, y esas cámaras básicamente están basadas en la mecánica cuántica. Se inventaron el Bell Labs, en este momento es una industria multimillonaria. Y es una aplicación pues directa de la mecánica cuántica. Incluso los retos para que ustedes vayan y busquen en el internet qué es una cámara de CCD, ¿sí? Y en qué está basado el proceso. Y se van a dar cuenta que es aplicación directa de la mecánica cuántica. Bueno, resulta de que entonces ahorita nos vienen a decir que estamos en la segunda revolución cuántica y que las proyecciones, el último artículo que salió en una revista que llama McKinsey, que es una compañía grande que estudia temas tecnológicos y hace proyecciones a futuro de cómo esos temas tecnológicos van a avanzar. Los números que dice son
impresionante. Estamos hablando de que para el año 2030 ya se ha pasado más de los 47 billones de dólares en inversión en tecnologías cuánticas. Eh, Ahorita les hablo un poquito más de eso, pero la segunda revolución cuántica básicamente son tres áreas: lo que es quantum sensing, o sea, senseo, medición cuántica, es metrología cuántica y es quantum information and quantum computing. ¿Sí? En ese caso, entonces lo que hacemos es, por ejemplo, en los dos primeros casos, que es quantum sensing y quantum metrology, lo que hacemos es que eh, o utilizamos un sistema cuántico para interrogar un material, ¿sí? Donde preparamos el material en cierto estado, entonces lo interrogamos con un probe cuántico, o utilizamos un sistema cuántico para interrogar un material que está en un estado clásico, ¿sí? O simplemente utilizamos un sistema cuántico para interrogar otro sistema cuántico. Y todo ese proceso de medición implica que estamos utilizando una propiedad que no es como, como muy entendible, ¿sí? Y es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es fundamental en todas estas tres áreas, lo que es Quantum Sensing, Metrology, en Quantum Information, en Quantum Computing. Y ese entrelazamiento cuántico, pues es contraintuitivo, es lo que te dice a ti la mecánica cuántica, que un sistema físico puede estar en un estado de superposiciones, ¿sí? Y que tú puedes hacer una cantidad de cálculos y operaciones con esos estados que viven en ese mundo de n dimensiones, pero que lo importante es cuando mides, ¿ya? Y cuando mides, pues lógico, es lo que tú vas a obtener, pero que va a ser afectado por ese mundo cuántico, ¿ya? Y el aspecto más importante, bueno, esa es la parte que les quería hablar sobre esto. Ya, por ejemplo, hay clases en los departamentos de ingeniería eléctrica, incluso en química, donde ya se habla de Quantum Computer Science. Es el primer libro que les estoy mostrando ahí. El que lo escribe es David Mermin, que es profesor en la Universidad de Cornell, y él escribe un libro sobre Quantum Computer. Es un libro que, si usted tiene capacidad o si ustedes tienen acceso a ese libro, se van a dar cuenta de que en ese libro realmente lo que primero el profesor David Berman dice es: You don't need quantum mechanics. O sea, tú no necesitas mecánica cuántica para entender esto. Lo que tú vas a necesitar para entender este libro es álgebra lineal. Si tú sabes cómo hacer cálculos con matrices, es enough. Ya es lo suficiente que tú necesitas para esto. De pronto alguien como Jairo o Herbert se van a poner un poco bravos porque yo les digo eso, pero es que en realidad eso es lo que se necesita para hacer quantum computing. Y si usted le dice a un pelado de ciencias de la computación, que se meta a hacer un curso de computación cuántica, el chico lo va a hacer sin necesidad de irse a estudiar la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Lo va a hacer tranquilamente y eventualmente va a tener acceso a una computadora cuántica que IBM lo da gratis. Tú puedes registrarte en la computadora cuántica de IBM y me parece que te dan como 10 minutos al mes para utilizarla. De pronto no será mucho, pero sí es bastante tiempo. ¿Sí? Eh, en este caso, por ejemplo, como les hablaba de este Quantum Computation de Cornell University, es una introducción a Quantum Science, digo, a Computer Science, pero utilizando la mecánica cuántica, y básicamente esta clase se enfoca es para ingenieros eléctricos, para químicos, ¿sí? Para matemáticos. Y la idea es que se incrementa o se enseña toda esta cuestión de algoritmos cuánticos, eh, con lo mínimo que usted necesita de la mecánica cuántica, y que en el proceso de enseñarse el conocimiento va a ir siendo adquirido poco a poco, ¿sí? De lo que usted realmente necesita, porque yo recuerdo que hace muchos años en Bell yo fui a la primera clase de Quantum Computing. Eso fue por ahí como en el año 1985, 86. Y yo me acuerdo que el que dio esa clase fue un tipo que venía de Moscú, de Rusia, y lo primero que dijo el hombre dijo: aquí no necesitamos mecánica cuántica para entender esto, lo único que necesitamos es
un sistema, entender un sistema de dos niveles y ya. Entonces, esta clase básicamente, y parece que ha sido una clase que ha tenido mucho éxito en Cornell. Y una de las frases que más me gustó de esto, cuando él hablaba de la descripción del curso, es que los conceptos se van a ir introduciendo, o como se dice, en need to know basis. A medida de que tú vas avanzando, entonces vas a ir desarrollando esas bases. Hay un profesor que trabaja en la Universidad de Colgate, aquí en Estados Unidos, y ha hecho unos trabajos muy interesantes que es, desarrolla básicamente un laboratorio de mecánica cuántica para pregrado y los primeros artículos que él ha sacado, él se llama Galvez, se llama Interferencia con fotones correlacionados y son 5 experimentos para pregrado en mecánica cuántica. Y el montaje es un montaje que es un poquito complicado, pero que eventualmente cuando ya se aprende a hacerlo, ya los estudiantes se ponen pilosos en eso, ¿no? Es porque son, o sea, lo importante es que alguien ya lo sepa hacer y después de que esa persona ya lo sepa hacer, pues tiene la capacidad de enseñárselo a otros estudiantes. Eh, en términos de si esto está cogiendo fuerza, sí, esto está cogiendo mucha fuerza. El año pasado fui a la conferencia de Clio en 2024 en Charlotte y dos conferencias plenarias grandísimas. La una era Quantum Leap o Let Down, sí, examinando el caso del negocio para las tecnologías cuánticas. Y la otra era una discusión de grupo, sí, que se enfocaba en Quantum Sensing y Metrology y hablaba de las fronteras del futuro alrededor de esas dos cosas. El otra parte es una revista inglesa que se llama Foreign Affairs. En esa revista que es se enfoca en aspectos políticos y cuestiones de política internacional, pues en esa revista hubo un artículo larguísimo sobre quién va a dominar al mundo en términos de tecnologías cuánticas. ¿Ya? Ah, el domingo yo viajo a Denver a la conferencia de lo que llama The Laser Congress, para presentar un artículo o un trabajo sobre Quantum Sensing. ¿Mm? En términos de inversión global, es mucha plata la que se está manejando acá, ¿sí? Como les decía una vez, no sé, pero yo creo que lo dije una vez, dije, Estados Unidos tiene una inversión anual de 3,8 billones de dólares en Quantum Science and Computing, en Quantum Information and Sensing and Metrology. En la China, esta inversión oscila entre 4,8, 4,9 o hasta 17 billones. No se sabe mucho realmente cuál es el total de la inversión. Ah, Al revés, Estados Unidos tiene 320 bases militares, mientras que la China tiene como una o dos alrededor del mundo. Entonces, ya de ustedes ya se darán cuenta un poco de por qué esa necesidad de competitividad a nivel internacional para ellos mantener esa supremacía cuántica que hablan. En todo caso, la inversión es muy grande. Ah, Todo el mundo está trabajando en esto. Europa está invirtiendo mucha plata en Quantum Science and Technology, Estados Unidos, United Kingdom, Canadá, los países asiáticos. La India tiene una inversión grandísima también en esto. Japón y la China y Corea. Entonces, hay una inversión en esto y como les digo, a veces la gente dice, no, pero es que esta cuestión de la cuestión cuántica, pues de pronto sí, de pronto no. No, no, no. Si usted encuentra compañías como Intel, como Google, como Amazon, como IBM, que están invirtiendo millones en esto, es porque definitivamente sí va a haber un retorno, ¿sí? O sea, que lo que te quiere decir es que estas tecnologías son viables y van a ser el futuro de la humanidad, o parte, o van a influenciar mucha parte del desarrollo de la humanidad. Eh,
Cuando yo le hacía esta presentación a la Provost, yo lo que le decía a ella era de que lo importante de por qué desarrollar este tipo de programas en la universidad es porque en el estado de Illinois, que es donde está mi universidad, yo vivo en San Luis, pero yo hago un commute todos los días hacia Illinois, tengo que pasar ese río a Mississippi. Entonces, yo le decía a ella, dice, de los 5 centros para Quantum Science and Engineering que está siendo financiados por el Departamento de Energía, sí, dos de esos centros están en Illinois. Uno es lo que llama Next Generation of Quantum Science and Engineering, que queda en Argonne National Labs, sí, y el otro es Superconducting Quantum Materials and Systems Center, que queda en Fermilab. Y de los 4 centros para Quantum Science and Engineering que está y financiado por National Science Foundation, dos están aquí en Illinois. Uno se llama Hybrid Quantum Architecture, que queda en la Universidad de Illinois en Urbana, y el otro se llama Quantum Leap Challenge Institute for Biology and Bioengineering, que queda en la Universidad de Illinois en Chicago. Entonces, el planteamiento que yo hacía era, hombre, tiene sentido desarrollar este tipo de programas aquí en la universidad. De las cosas que he venido trabajando, aparte de la investigación que yo hago, es básicamente involucrar a estudiantes de pregrado que vengan a trabajar a mi laboratorio y que hagan estos experimentos, ¿sí? Conmigo a través de pues tengo una parte del laboratorio que está dedicada a pedagogía, donde los estudiantes vienen y hacen sus experimentos, y pues está la otra parte de mi laboratorio donde hago pues toda mi investigación. Y de los últimos 3 trabajos que me han gustado mucho, por ejemplo, este es el Single Photon Interference para un classroom setting, donde este chico, George Harm, él básicamente hace toda la implementación de generar single photons, ¿sí? A través de un proceso que llama Spontaneous Parametric Down Conversion. Y uno de esos fotones que genera ahí lo manda a un interferómetro a Mach Zehnder interferómetro, y ahí entonces él mira la interferencia de un solo fotón, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí que en esa gráfica donde hay una interferencia estamos hablando de 3.000, 4.000 fotones, que en realidad pues eso no es nada, ¿sí? Y lo interesante de todo esto es de que ese patrón de interferencia se pierde cuando usted bloquea una de las arms en el interferómetro. Una parte interesante es de que este montaje se puede utilizar para hacer senseo cuántico o mediciones cuánticas de materiales, de propiedades de materiales, que es muy utilizado a nivel macroscópico, que es un interferómetro de Mach Zehnder, básicamente se utiliza para medir índices de refracción. Entonces sería una aplicación muy sencilla. Esta chica, by the way, este muchacho ahorita está en la en Washington University haciendo su doctorado y también está trabajando como asistente de laboratorio. Es un chico muy inteligente. Ah, esta otra chica que ahorita está en Creole haciendo su doctorado en un grupo de Quantum Optics, ¿sí? En un trabajo de pregrado hizo las mediciones de Bell, y demostró con una precisión que me pareció interesantísima, o me pareció muy chévere, cómo las predicciones de Bell son válidas y de cómo la mecánica cuántica definitivamente es la teoría real para explicar el mundo microscópico. Eh, ¿Cómo hace ella eso? Utiliza un diodo, un láser azul que se va a un cristal de BBO. Ese cristal se llama Bettan Barium Oxide. Son 2 cristales, y esos 2 cristales tienen el eje óptico uno perpendicular con respecto al otro. Cuando el rayo de luz azul pasa por ahí, si antes de pasar por ahí se orienta la polarización del rayo azul a 45 grados, entonces, no se sabe exactamente de dónde se produce el fotón ese a través de emisión espontánea, si se produce en el primer cristal o se produce en el segundo cristal. Y esa indeterminancia crea entonces el hecho de que la función de onda del fotón básicamente es una superposición de dos polarizaciones, una vertical y una horizontal. Si nosotros a este
parte del setup, le decimos la señal y a esta le decimos el idler, ¿sí? Entonces, este va a estar en una superposición que es la que estamos escribiendo acá y este va a estar en la misma superposición y por lo tanto, así este proceso sea un proceso aleatorio, va a tener ciertas correlaciones que son importantes. El cristal de BBO, como les decía, es un cristal que se bombea con azul y a través de un proceso de emisión espontánea genera dos fotones, cada uno de estos fotones con una longitud de onda que es el doble de la longitud de onda del azul. Por eso se le llama Spontaneous Parametric Down Conversion o conversión paramétrica espontánea hacia abajo. ¿Sí? La probabilidad de que estos fotones se generan es súper bajísima y por lo tanto pues se generan básicamente dos a la vez en una forma que básicamente es lo que llaman entangled state. Esto más o menos es una parte experimental que ella trabajó ahí en un lado del laboratorio. Aquí están estos silicon photon counters que son detectores de un solo fotón. Aquí están unos Lambda 2, aquí están unos Polarization Beam Splitters, abajo están los detectores, aquí está el rayo azul. Y se da cuenta de que es un montaje para pregado donde el estudiante básicamente lo que es se entrena en desarrollar esas destrezas en la óptica y a la vez hace experimentos de mecánica cuántica. El experimento, el otro experimento que me pareció muy interesante es el que hizo este chico que ahorita también está haciendo su doctorado. Du está haciendo su doctorado en Creole, ¿sí? Como les dije, él está haciendo su doctorado en la Universidad de Missouri y hace un experimento también para pregrado en el cual se llama The Quantum Eraser. Básicamente es la interferencia la interferencia de un solo fotón en el cual el fotón tiene, cuando entra al interferómetro, ¿sí? Si esta parte de acá, lo que nosotros llamamos el interferómetro, cuando entra al interferómetro, la trayectoria que el fotón sigue es indeterminada. O sea que en realidad la trayectoria que el fotón sigue es una superposición de estas dos trayectorias. Pero si yo introduzco dentro de esas dos trayectorias un lambda 2 y modifico la polarización de uno de los, modifico la polarización de una de las trayectorias, inmediatamente borro esa indistinguishable. ¿Cómo se dice? Indistinguishable. ¿Ah? No se distingue. In- in- inde- Indistinguible. inde- indistinguible. ¿Cómo se dice? Sí, indistinguible. Indistinguible. O sea que entonces Eh, en el primer caso, si los dos no tienen, si no está este lambda 2 en una de las trayectorias, entonces el fotón cuando llega a este beam splitter puede irse por acá o puede irse por acá. Y cuando llega acá puede irse por acá o puede irse por acá. Entonces, la función de onda de un fotón que entra a este interferómetro es una superposición de trayectorias. Pero si tú de alguna manera haces posible distinguir una de las trayectorias, entonces la interferencia completamente desaparece. Y entonces ya esa propiedad de interferencia completamente desaparece del sistema porque ya determinaste cuál fue la trayectoria que el fotón tomó. Si vuelves y cuando ya el fotón sale, vuelves y colocas un polarizador donde usted borra de dónde era que estaba esa trayectoria, el patrón de interferencia vuelve a aparecer. No me piden explicaciones de por qué eso se da, yo no lo sé, ¿sí? Pero así es como trabaja la mecánica cuántica. O sea, mirar es colapsar la función de onda. Y cuando colapsas la función de onda, entonces tú haces posible una realidad. Pero antes de hacerlo, antes de tú colapsar la función de onda, todas las realidades son posibles o todos los estados son posibles. Quantum Sensing, como les dije, Quantum Entanglement es una de las cosas más contraintuitivas de la mecánica cuántica y se utiliza para quantum computing, quantum cryptography, pero en quantum sensing, que nos permite, por ejemplo, en un senseo cuántico, en un medidor cuántico, pues podemos medir campos magnéticos, campos eléctricos, podemos medir frecuencia y tiempo, podemos medir rotación de la polarización, podemos medir la temperatura y la presión. Y la interesante de todo esto es de que un estado entrelazado tiene una propiedad muy tenaz y es de que es súper sensitivo a perturbaciones exteriores.
¿ya? Entonces, claro, para quantum computing eso es una limitante. Hay que tratar de que el sistema no produzca una cuestión que se llama dephasing, o sea, un desfasamiento y por lo tanto se destruya ese estado de correlación. Pero en quantum sensing, pues, hombre, antes todo lo contrario. Si ese estado que hemos creado es tan débil y se destruye con cualquier perturbación, entonces utilicemos esa propiedad de ese estado para hacer mediciones súper sensitivas, ¿ya? Porque si un campo magnético de 10 a la menos 4 Gauss, sí, me puede destruir el estado, entonces puedo medir campos magnéticos de 10 a la menos 4 Gauss, sí, o más o menos por esa magnitud. Entonces, esa debilidad que tiene el estado entrelazado, básicamente en quantum sensing se vuelve una fortaleza, ¿ya? Entonces, en quantum sensing, ¿cómo podemos nosotros describir el sistema? Podemos hacer el uso de un objeto cuántico para medir una cantidad física. Esto vendría a ser clásica lo quantum. Podemos utilizar un estado coherente para medir una cantidad física o podemos utilizar el estado entrelazado para mejorar la sensibilidad o precisión de una medición que va por encima de la medición clásica. Eh, entonces, por ejemplo, el trabajo que voy a presentar ahorita en Denver, que es un trabajo que está siendo revisado, es un experimento que pues, es bastante complejito un poquito y algunos de ustedes de pronto lo sabrá, pero hay un fenómeno que se llama el efecto Faraday. ¿Sí? En el efecto Faraday tú mandas una luz o un haz láser por un material. Ese material está colocado en un campo magnético y la luz se propaga en la misma dirección del campo magnético. Y si el material que tienes allá adentro, ¿sí? Es un material que tiene unas propiedades magnéticas, o sea, que es magnéticamente activo, entonces al otro lado vas a ver una rotación de la polarización. Y esa rotación de la polarización, en el caso de este material que yo estoy trabajando, que es cadmium manganese telluride o eh, telurio de eh, ¿cómo vendría a ser cadmium manganese? Telurio de cadmium y manganeso, no sé. El nombre Sí, para este tipo de materiales es materiales semimagnéticos, ¿sí? Se llama semimagnetic semiconductors. Entonces, este tipo de material tiene una propiedad interesantísima que es que cuando usted pasa una luz por este material, usted excita electrones a la banda de conducción, pero esos electrones, ¿sí? Eh, algunos de ellos van a tener spin up y los otros van a tener spin down. Entonces crea una diferencia de poblacional entre spin up y spin down. Y cuando una onda electromagnética pasa por ahí, entonces sufre una alteración de fase y esa alteración de fase produce una rotación. ¿Ya? Entonces lo que hice, el primer experimento que yo hice fue un experimento de dos fases. La primera es hacer la medición clásica en el cual se utiliza un rayo de luz láser con aproximadamente 3 milivatios de potencia. Si haces un cálculo de cuántos fotones tienes ahí, es el orden de 10 a la 16 fotones, ¿sí? Por segundo que van a pasar por el material. El Experimental Setup es un láser de titanio zafiro como el que tienen en la Universidad Nacional. Este láser de titanio zafiro se va para un lambda 2 y ese lambda 2 básicamente hace que la luz pase por el semiconductor en la misma dirección del campo magnético aplicado y se detecta, yo lo detecto con dos esferas integradas y dos amplificadores de Lucchini, entonces hago una gráfica de la rotación, ¿sí? Como función del campo magnético y encuentro que la constante de verde, en este caso, ¿sí? Que es la constante que te mide más o menos cuál grande es la rotación de Faraday, en este caso la constante de verde es 910 radianes por metro por Tesla, ¿sí? Cuando utilizo 10 a la 16 fotones. Si por el otro lado yo trato de hacer este mismo experimento, pero ya con un solo fotón, el experimento se vuelve un poquito más complicado. Utilizo el láser de titanio zafiro. Esto es parecido más o menos a el montaje que les ayudé a Herbert y a la gente de la universidad a montar. Bueno, en realidad ellos fueron los que hicieron todo el trabajo, pero
Es un láser que viene acá, ¿sí? Pasa por un material por un cristal de BBO, o sea, yo mando luz roja, paso por este material este cristal de BBO que me duplica la luz y me la convierte en luz azul a través de un proceso que se llama Second Harmonic Generation. Después de ahí paso por un polarizador y después del polarizador paso por dos cristales de BDO que, como les dije, que están perpendicularmente con respecto al otro y produzco fotones entrelazados. Esos entangled photons, uno de esos fotones, lo que yo le llamo la señal, ¿sí? Que está aquí, se va y pasa al material perpendicular al material, o sea, en la misma dirección del campo magnético y detecto las dos señales. Y en el otro lado, entonces voy con el Euler, ¿sí? Paso por el 6 bin splitter y detecto la otra señal. Y lo que hago es que detecto la señal por coincidencia. O sea que cuando aquí hay un evento, entonces lo detecto por coincidencia y entonces hago una gráfica y vuelvo y calculo cuál es la constante de verde para en este caso. Como ustedes pueden ver acá en estas dos gráficas, básicamente es la rotación de Faraday para diferentes ángulos del Euler y la señal. Y lo interesante es de que cuando yo hago este experimento y mido la constante de verde es de 1128,94 radianes por metro por Tesla. Si ustedes me dicen a mí cuál es cuál es la explicación de esto, yo honestamente les diría no sé. No sé cuál es la explicación, si es un efecto colectivo o si es el efecto de que un solo fotón ve un universo diferente a 10 a la 14 fotones, ah, porque hay una de las cosas que la luz tiene o que un solo fotón tiene, que lo decía Paul Dirac, y es la única propiedad que un fotón tiene intrínseco es la polarización. Y si nos vamos nosotros a esa descripción cuántica del fotón, pues uno dice, bueno, pero ¿qué es la polarización? Ya, pero pues es el mismo problema complejo de lo que es el spin del electrón. No sabemos, o sea, es una propiedad intrínseca cuántica, no tiene nada que ver con la rotación. En el caso de un solo fotón, la polarización no tiene nada que ver hacia dónde oscila el campo eléctrico, porque pues, hablar de campo eléctrico y campo magnético en un solo fotón, no sé. No tengo idea. Pero lo que sí sé es de que estas mediciones las he hecho bastante y son muy consistentes. Ahorita estoy trabajando en otro efecto que también tiene que ver con magnetismo y es lo que llama el efecto Boy, que es en ese caso ya no se pasa, el haz de luz pasa paralelo al campo magnético, sino que el haz de luz pasa perpendicular al campo magnético. Y en ese caso, entonces, lo que se hace es que se mide la birrefringencia. En el primer caso que yo les dije aquí del efecto Faraday, lo que yo mido es la asimetría en la población de spin-up, spin-down. O sea que es un experimento que me produce un poco de información sobre la estructura de banda o lo que llama las constantes, lo que llama exchange integral, las constantes de intercambio. En el segundo experimento, lo que llama el experimento Boy, es un experimento en el cual se mide la birrefringencia en el material. Una birrefringencia que puede venir por anisotropía del cristal o puede venir por presión que tiene el cristal a través de la creación de un defecto. Y son dos mediciones completamente diferentes. Y lo único que les puedo decir es de que los resultados son completamente diferentes. Entonces, pues no sé si de pronto estamos ante una nueva física o si básicamente es algo que I'm missing, o sea que no sé qué es y de pronto puede ser algo muy súper sencillo. Bueno, con eso termino. Yo creo que hablé demasiado, sí, pero pues si tienen algunas preguntas, quería agradecerle a Herbert que me dio la oportunidad de trabajar con ellos, chicos muy inteligentes. eh, Quedé fascinado, fue como volver otra vez a a mi juventud, porque yo viví en Bogotá un tiempo y definitivamente lo que están haciendo ahí en la Universidad Nacional es algo muy importante para el país. Ah, yo creo que como lo están observando ellos a través de volverlo como un centro donde la gente puede venir a experimentar
es importantísimo, es tener acceso a esos equipos que nadie más tiene en el país y utilizarlos a lo máximo, ¿sí? Utilizarlos a lo máximo, sacarles provecho, ¿sí? Para que la gente en Colombia tenga acceso a estas cosas. Colombia es un país maravilloso que tiene una gente muy brillante, ¿sí? Lo único que tiene el país es que tiene un país muy desigual porque tiene mucha falta de oportunidades para estos chicos. Pero definitivamente, pues ya ustedes tienen cosas que son importantísimas, equipos, infraestructura, ya es básicamente crear, ¿no? Sí, crear cosas, desarrollar cosas, pensar, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, pues muchísimas gracias, Hernando. Realmente era un poco más de lo que esperábamos porque pues no te quería comprometer demasiado, pero me pareció muy bien que hubieras ahondado en el apoyo que aquí le diste al laboratorio que se montó Fue con y mucho por gusto. pues, nos contaras de todas esas cosas que estás haciendo allá con gente además muy joven, ¿no? Que eso es muy impresionante, muy llamativo. Mm, Eh, mm, de todas maneras, mm, vamos a abrir a unas preguntas, pero si quieren, antes les cuento, bueno, voy a decírtelo y lo digo para los demás, para que entiendan. Herbert, pues su esposa tiene dificultades en la salud, ujú. entonces pues tenía que ir a atender algún asunto pues de esa situación porque está en la clínica Oh, y lamentablemente pues no pudo hacer su presentación al comienzo y dijo, bueno, dejemos a Hernando que pues haga la exposición de hoy, lo invitamos para otro día, así que no hay por eso ningún problema y tenemos entonces tiempo suficiente para que los estudiantes nos hagan algunas preguntas. Yo creo que han quedado suficientemente motivados para hacerlo y bueno, pues se escuchan entonces las preguntas. Pueden abrir su micrófono para eh, hacerlas orales o las pueden enviar y las leemos. Pueden preguntar sobre, bueno, no es cualquier cosa, pero sí, pues a lo largo de la charla, ¿Cómo escribo por el Hernando, chat? por favor, por el chat tenemos, no las veo en el chat, ni veo manitas levantadas. Juan José, por favor, adelante. Aló, profe, buenas noches, ¿me escucháis bien? Te sí. escuchamos bien, sí. Ok. Eh, Primero, gracias por la presentación, muy interesante. Y quería preguntarle al profesor Hernando como el que considera sobre la computación cuántica, porque yo he visto como muy popular ahorita como la idea de que en realidad eso no va a avanzar mucho como en progreso de la ciencia como tal y que en realidad es como una pérdida de tiempo. Pues digo porque yo no sé mucho de eso, pero he visto como muchos científicos físicos que publican como en redes sociales y ponen videos explicando como por qué dejé de dedicarme a la computación cuántica. Entonces quería saber su Con ninguna opinión y falta. si yo me he sesgado o si es algo que está ocurriendo actualmente. Bueno, yo qué No, te me puedo tenés. decir. Perdón. Bueno, te puedo decir dos cosas. Voy a empezar con una frase que fue muy famosa en Bell Labs cuando se inventó el láser. ¿Sí? Cuando se inventa el láser, uno de los supervisores grandes de Bell Labs se le acerca a Tom's y le dice, bueno, pero usted lo que inventó fue un problema buscando una Pensar en solución. que
¿Cómo? Sigue que Sí, alguien me a abrió ver, mi... sí, entonces la frase fue, usted lo que, no, perdón, dijo, lo que dijo fue, usted inventó una solución buscando un problema que no existe, o sea, que usted realmente no ha hecho nada. En realidad, en este momento, la industria láser y los láseres han sido utilizados en cualquier área del quehacer humano, ¿sí? Desde metrología, senseo, hasta computación, hasta comunicación. Entonces, atreverme yo a decir de que la computación cuántica es una cosa que nos sirve, yo creo que sería pasar un poco de arrogante. No conozco el tema a profundidad, pero lo que yo sí sé es que yo mido las posibilidades de una tecnología basadas en la inversión. Y si usted mira, por ejemplo, compañías como IBM, yo estuve hace un mes, o hace un mes y medio, en un curso de algoritmos cuánticos organizados por la IBM en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Illinois en Chicago. Y esta gente habla en serio, esta gente habla básicamente de que es un problema de tiempo, no es un problema de cómo, sino que es un problema de cuándo. Y que no todas las partes, eso sí, en eso sí estoy de acuerdo con muchos investigadores, que no todas las áreas de la computación se van a beneficiar de la computación cuántica. Hay áreas de que las computadoras clásicas lo pueden hacer mejor que una computadora cuántica, pero por ejemplo, en criptografía ya se ha demostrado de que cuánticamente es casi imposible romper una llave en criptografía. Entonces, hay áreas de que sí va a haber beneficio. Hay áreas de que no va a haber ningún beneficio cuantitativo, pero por ejemplo, gente que está trabajando en diseño de drogas, ¿sí? En diseño de drogas para enfermedades, esos son time consuming, son procesos que consumen tiempo horrible en una computadora clásica. Y una computadora cuántica pues reduciría eso. La factorización de un número que se hizo hace poquito te da a entender de que el potencial es muy grande. O sea que yo no me iría como tanto a decir, es que esto de pronto no funciona porque vino aquí un tipo y dijo de que también la mecánica cuántica en la época en que se fundó y Harold lo sabe tenía muchos detractores, ¿sí? Decía gente que no creían en eso, que eso era mentira, que eso era imposible, ¿sí? Incluso uno de ellos fue Albert Einstein también, ¿sí? Que estuvo en contra de esa descripción de la mecánica cuántica. Entonces, ¿yo qué te puedo decir, José? Lo que yo te puedo decir es, mira la inversión, ¿sí? A nivel de todo el mundo y si de pronto hay dos investigadores que te dicen que el resto del mundo está errado con respecto a eso, pues no sé, no sé, no sé, pero yo sí sé que hay muchos billones de por medio. Bueno, antes de dar la palabra a Freddy, yo agregaría, Hernando, que cuando la pregunta de Julián iba también en la dirección de los escépticos que creen que no se avanza y no se va a avanzar en muchos años Ujú, para lograr tener realmente un computador cuántico más allá de esos prototipos laboratorios. Y bueno, en ese sentido, pues quizá tengan un poco de razón, o sea, desde hace tiempos que estamos esperando un computador cuántico que tenga pues un número de bits adecuado como para que no sea solamente algo de laboratorio. ujú, Pero obviamente lo que tú señalas es indudable, o sea, no puede pensarse que una computadora ujú, clásica ujú. en la mayoría de las casos vaya a ser equiparable a lo que puede hacer esa computadora cuántica. Sí, y fíjate Max, que es interesante, hace más o menos un mes y medio, dos compañías, una que se llama BlackRock, que es una compañía de inversiones muy grande, sí, que también tiene inversiones en armas y toda la vaina, pero con esta compañía que produce chips de inteligencia artificial que se llama Nvidia, anunciaron $1 billón para una compañía que se llama Cubic, que es una compañía que está trabajando en computación cuántica, pero con el desarrollo de circuitos integrados. Yo no creo que Nvidia va a invertir $500 millones en algo que de pronto no es factible. Y es una compañía que en este momento pues